Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos, les doy una bienvenida súper especial, espero que se sientan como en casa. Para los que ya son parte de esta comunidad, gracias por estar siempre ahí, son lo máximo. Hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en un tema que ha generado muchísimo revuelo, y que sé que a muchos de ustedes les interesa. La reciente y, para muchos, sorpresiva ruptura entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar todo lo que se sabe, las confesiones de Kerem y las reacciones de los fans. Prepárense porque hay tela para cortar. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Como les comentaba, la noticia de la separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco y más allá. Ellos se convirtieron en una de las parejas más icónicas y queridas, no solo por su talento y química en pantalla, sino también por la conexión genuina que transmitían fuera de cámaras. Cada aparición juntos, cada publicación en redes sociales, era analizada al detalle por sus miles y miles de seguidores. Y es que, seamos sinceros, verlos juntos era una auténtica delicia. Su historia de amor parecía sacada de una telenovela, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, a veces nos sorprende con giros inesperados. Y esta vez, el giro ha sido doloroso para muchos de sus seguidores, que esperaban que su romance fuera de esos que perduran para siempre, o al menos que nos regalaran muchos años más de momentos para recordar. En las últimas semanas el foco de atención ha estado puesto en Kerem Bürsin, quien finalmente ha decidido romper su silencio y ofrecer declaraciones sobre la ruptura. Y es que hasta ahora había un hermetismo casi total, lo que solo alimentaba los rumores y las especulaciones, creando un caldo de cultivo perfecto para todo tipo de hipótesis, algunas más descabelladas que otras. Pero ahora, gracias a las palabras de Kerem, tenemos una visión un poco más clara, aunque, como siempre, la verdad completa solo la saben ellos dos, y quizás nunca lleguemos a conocerla en su totalidad. Lo que sí podemos decir es que Kerem ha sido bastante sincero y ha intentado explicar, desde su perspectiva, lo que llevó al fin de su relación con Hande, un acto que muchos de sus seguidores han agradecido por la transparencia y el respeto que ha mostrado hacia su expareja y hacia su fandom. Una de las cosas que Kerem ha recalcado con mayor énfasis es que, a pesar de la ruptura, guarda un profundo respeto y un cariño sincero por Hande. Ha enfatizado repetidamente que no hay rencores ni malos entendidos graves en el sentido de que se hayan hecho daño mutuamente de forma intencionada, ni que haya habido traición o infidelidad, que son los motivos más dolorosos y difíciles de superar en una relación. Más bien, ha insinuado que fue una de esas situaciones de la vida donde dos personas, a pesar de tener sentimientos fuertes y una conexión especial, toman caminos diferentes. Él ha sido muy cuidadoso al no entrar en detalles escabrosos, ni señalar culpables, ni exponer aspectos íntimos de su relación que pudieran herir a Hande o a sus familias. Su discurso ha sido más bien de aceptar las cosas como son, de entender que a veces las relaciones llegan a su fin por motivos que escapan al control de las personas, por cambios en la vida, en las prioridades, o simplemente porque la dinámica evoluciona y lo que una vez funcionó, deja de hacerlo. Ha sido un enfoque maduro y responsable, diría yo, aunque para los fans, que se han involucrado emocionalmente con la pareja, siempre es difícil aceptar este tipo de desenlaces, por muy comprensibles que sean las razones. Kerem ha mencionado, de manera recurrente, que la distancia y las exigencias de sus carreras profesionales, que los llevan a estar en diferentes lugares geográficos y a tener agendas increíblemente apretadas, pudieron haber sido factores importantes en su separación. Es un cliché, sí, un motivo trillado en muchas rupturas de parejas famosas, pero es una realidad innegable para muchas parejas, y más aún para celebridades que están constantemente viajando, filmando proyectos en diferentes países, o participando en eventos promocionales y galas. Mantener una relación a larga distancia y con horarios tan dispares es un desafío monumental, que requiere de una comunicación fluida, confianza absoluta y una gran dosis de sacrificio y comprensión mutua. Él ha dejado entrever que, a pesar de los esfuerzos de ambos por hacer que la relación funcionara, la logística y las presiones externas hicieron que la relación fuera cada vez más difícil de sostener en el día a día. No es tanto que el amor se haya acabado, o que la chispa se haya extinguido, sino que quizás las circunstancias de la vida,
las exigencias del éxito y la falta de tiempo para nutrir la relación los superaron. La vida de un actor o actriz de renombre implica sacrificios personales, y a veces, lamentablemente, la vida en pareja es uno de ellos. Otra declaración interesante de Kerem es que él cree firmemente en el crecimiento personal, y que a veces, para crecer individualmente y alcanzar el máximo potencial, es necesario tomar decisiones difíciles, incluso si esas decisiones implican separarse de personas a las que se quiere. Ha insinuado que ambos, Kerem y Hande, están en un momento crucial de sus vidas en el que buscan enfocarse en sus carreras y en su desarrollo personal y profesional. Y lamentablemente a veces esas búsquedas personales y ambiciones profesionales no se alinean perfectamente, o requieren de un enfoque individual que es difícil de compatibilizar con una relación de pareja. Él ha dicho algo así como que aunque se querían mucho y valoraban enormemente lo que tenían, sentían que necesitaban seguir adelante por separado para poder alcanzar sus metas individuales, para poder explorarse a sí mismos sin las ataduras o las responsabilidades que una relación de pareja implica. Es una perspectiva que, aunque pueda sonar un poco fría o pragmática para algunos, es bastante honesta sobre las realidades de la vida adulta, las ambiciones profesionales y la importancia del autodescubrimiento. El amor puede ser un motor poderoso, pero a veces el camino hacia la realización personal puede llevar a direcciones distintas. También ha habido comentarios por parte de Kerem sobre la presión mediática a la que han estado sometidos. Él ha sido bastante abierto sobre cómo la atención constante de los medios de comunicación y de los fanáticos puede ser agobiante e incluso destructiva para una relación. Cuando una pareja se vuelve tan pública, cada paso, cada gesto, cada comentario, cada ausencia, es analizado, interpretado y comentado por miles, a veces millones, de personas. Esto, a la larga, puede generar una presión insostenible, tanto para la pareja como para los individuos. Él ha expresado que a veces, para proteger lo que queda de su vínculo, para preservar la intimidad de sus sentimientos, o simplemente para poder procesar la situación de manera más privada y sin el escrutinio público constante, es necesario alejarse del foco mediático. Y quizás, la ruptura fue también una forma de recuperar un poco de esa privacidad, de esa paz y de ese espacio personal que se pierde cuando eres una figura tan expuesta y tu vida privada se convierte en noticia de portada. La constante vigilancia y la especulación pueden erosionar la confianza y generar inseguridad, y en este caso, parece haber sido un factor más que contribuyó a la difícil decisión de separarse. Las reacciones de los fans, como se pueden imaginar, han sido de todo tipo, como una montaña rusa de emociones. Muchos están tristes, decepcionados y algunos incluso enfadados, porque veían en Kerem y Hande a la pareja perfecta, un ideal de amor que esperaban que durara para siempre. Han pasado horas comentando en redes sociales, compartiendo fotos de sus momentos juntos, publicando vídeos de sus escenas más románticas en sus series, y expresando su profundo pesar y su tristeza por el fin de su relación. Hay quienes entienden las razones, aceptando que las relaciones tienen sus altibajos, que las personas cambian y evolucionan, y que no siempre es posible mantener un romance a flote ante las adversidades. Por otro lado, hay quienes creen que deberían haber luchado más por estar juntos, que el amor que se profesaban era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Y por supuesto, no faltan los que especulan sobre terceras personas, sobre posibles celos, o sobre motivos ocultos, aunque Kerem no ha dado pie a ello en sus declaraciones y ha mantenido un discurso centrado en las circunstancias y el crecimiento personal. Lo cierto es que esta ruptura ha dejado un vacío en el corazón de muchos seguidores que los admiraban como pareja, y que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Sin embargo, y aquí es donde quiero poner un poco de énfasis y destacar la madurez de una parte importante de su fandom, hay una corriente significativa de fans que está apoyando a Kerem y a Hande en esta nueva etapa, enviándoles mensajes de ánimo y comprensión. Entienden que a pesar de ser figuras públicas y de estar constantemente en el ojo del huracán mediático, siguen siendo personas con sus propias vidas, sus propias decisiones, sus propios sentimientos y sus propios procesos de duelo y recuperación. Estos fans están enviando mensajes de apoyo a ambos, deseándoles lo mejor en sus carreras individuales y en sus vidas personales, y pidiendo respeto para su privacidad en este momento delicado. Es un recordatorio y importante de que al final del día, todos merecemos que nuestras decisiones personales sean respetadas, incluso cuando somos figuras públicas que inspiran a miles de personas. La empatía y la comprensión son fundamentales, y estos fans están demostrando que entienden que el amor, a veces, también significa dejar ir. Kerem ha sido muy enfático en que no quiere que su ruptura con Hande se convierta en un escándalo público o en un tema de cotilleo barato, algo que lamentablemente suele ocurrir en el mundo del espectáculo.
Él quiere que se recuerde la buena relación que tuvieron, la admiración mutua que se profesan y los momentos felices que compartieron. Ha sido un intento de poner un punto final a esta etapa de su vida de manera digna y respetuosa, permitiendo que cada uno pueda seguir adelante con su vida, sanar y encontrar nuevas direcciones. Y francamente creo que es lo más saludable y constructivo para ambos, para su bienestar emocional y para su futuro profesional. Cerrar un capítulo de esta manera, con honestidad y sin dramas innecesarios, es un signo de madurez y de respeto por la otra persona. También es importante mencionar que Ander Zell no ha hecho declaraciones públicas directas sobre la ruptura, al menos no de la misma manera detallada y explícita que Kerem. Ella, como es su estilo, suele ser más reservada con su vida privada, manteniendo un aura de misterio y discreción que muchos admiran. Esto ha llevado a que muchos fanáticos interpreten sus acciones, sus publicaciones en redes sociales o las pocas palabras que comparte a través de terceros, buscando pistas o confirmaciones. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial o una explicación detallada de su parte, lo cual es completamente entendible y respetable. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores, pero debemos recordar que cada persona tiene su propia forma de lidiar con situaciones difíciles y de procesar el dolor y el cambio. La ausencia de una declaración pública no significa ausencia de sentimientos o de un proceso interno. Lo que sí podemos observar, y que de alguna manera valida la perspectiva de Kerem sobre la importancia de sus carreras, es que ambos continúan activamente involucrados en sus proyectos profesionales. Kerem está inmerso en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos que prometen dar mucho de qué hablar, y Hande también sigue con su exitosa trayectoria profesional, participando en campañas publicitarias importantes y consolidando su posición como una de las actrices más influyentes de Turquía. Esto, de alguna manera, confirma la idea de Kerem sobre la importancia de sus carreras y de su desarrollo individual en este momento de sus vidas. Pareciera que, a pesar de la tristeza inherente a una separación, ambos están enfocados en seguir adelante, en honrar su talento y en triunfar en sus respectivos campos. Y eso, de una manera, es inspirador y digno de admiración. El amor puede terminar, pero las pasiones y las ambiciones profesionales pueden seguir impulsando a las personas hacia adelante. En resumen, lo que hemos podido extraer de las declaraciones de Kerem Bürsin es que la ruptura con Hande Erçel fue una decisión tomada con madurez, respeto mutuo y una profunda consideración por la otra persona. Las presiones de sus carreras, la distancia geográfica y la necesidad de crecimiento personal parecen haber sido los factores determinantes que los llevaron a tomar este difícil camino. No hay dramas escandalosos, ni culpas explícitas, ni señalamientos públicos, sino más bien una aceptación serena de que, a veces, las relaciones llegan a su fin por motivos que van más allá de los sentimientos, y que el amor puede coexistir con la necesidad de independencia y autodescubrimiento. Kerem ha sido muy claro en que guarda un gran cariño y respeto por Hande, y que desea sinceramente lo mejor para ella en todos los aspectos de su vida. Y hasta aquí, amigos, llegamos con este análisis detallado de las confesiones de Kerem Bürsin sobre su ruptura con Hande Erçel. Ha sido un tema que ha conmovido a muchos, que ha generado debate y especulación, pero espero que esta información, basada en las palabras del propio Kerem y en las observaciones generales, les haya sido útil para entender un poco mejor lo que ha sucedido y las razones detrás de esta inesperada separación. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan invertido su tiempo y su atención en este análisis. Su tiempo y su atención son lo más valioso para mí, y su compromiso con el canal es lo que me motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue la mejor decisión para ambos, dadas las circunstancias? ¿Les sorprendió la ruptura, o ya venían anticipándola? ¿Qué opinan sobre la forma en que Kerem ha manejado la situación y ha comunicado sus sentimientos? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo esto. Y ansioso por leerlos y por generar un debate sano y respetuoso. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, sobre el mundo del espectáculo turco, análisis de parejas, noticias y curiosidades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse al canal dándole al botoncito rojo y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y, quién sabe, quizás con noticias de nuevos proyectos de Kerem y Hande. Un abrazo enorme para todos. ¡Chao!